FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, prepárense, tomen nota, 15-3-88-50-89-1, 15-3-88-50-89-1, las vías de comunicación con la radio, el 89.1 y con entre tanta gente, porque vamos a tener el placer de hablar con el director técnico del INDEC, Pedro Ignacio Linas, que nos va a hablar de, entre otras muchas cosas, de un tema que se viene muy importante y que es el ya fallido hasta ahora Censo Nacional Argentino. Así que vamos a saludarlo. Pedro, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Guille Toivero, los saludamos. Gracias por atender a la radio de la universidad, muy amable. No, muy buenas tardes, Jorge y Guillermo, un placer que me llamen y así, como decían ustedes, estamos aquí ansiosos ya de anunciar el censo poblacional que se va a realizar el 18 de mayo, después de 2 años que se postergó por el tema del COVID, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, en principio, para que los que nos escuchan se vayan preparando, ¿cuándo se calcula más o menos en qué época del año ya vamos a estar con esto? Mira, el 18 de marzo es el día del censo, que es igual que los censos que conocemos, que hicimos anteriormente, donde un gran grupo de censistas van a recorrer todo el territorio tocando el timbre casa por casa. Pero la gran novedad de este censo es que por primera vez se va a poder autocompletar en forma digital. Y esta es una herramienta que desarrolló íntegramente el INDEC para darle a la ciudadanía la opción de elegir cómo ser censado, y esto va a agilizar los tiempos de completamiento y de procesamiento de la información. Entonces, el censo es el día 18 de mayo, el censo poblacional, pero el día 16 de marzo se abre el censo digital, que es una herramienta complementaria que facilita el INDEC a la ciudadanía para que pueda autocompletar el censo. Y le facilita, con esto, la ciudadanía, cuando autocompleta el censo digital, al terminar el llenado del cuestionario, le va a quedar un código, y ese código lo tiene que guardar porque es el que le va a solicitar el censista cuando pase por su casa el día 18 de mayo. Claro, la pregunta es, punto 1, bueno, pregunta hay miles, ¿no? ¿El 18 de mayo va a ser feriado nacional? Ya hay un decreto presidencial, es feriado nacional, es una herramienta que usamos el día de feriado para que la gente espere al censista en su casa, porque es un deber cívico y es un día patrio, debería ser como casi un día patrio. Entonces ese día, la idea es que la ciudadanía espera al censista para ser censado. Es decir, la idea no es que alguien se vaya a la costa, por ejemplo. No, por supuesto, por eso se hace en mitad de la semana, un día miércoles. Ah, bien, claro, para no haya alguna avivada. Otras preguntas, bueno, acá con Guille y ya la gente está empezando a escribir. La otra pregunta, es decir, que yo a partir de marzo voy a tener el aplicativo para empezar a contestarlo yo. Exactamente, es más, ya hoy está el micrositio del censo, sí. Hay una página web que es censo.gov.ar, y ahí está toda la información del censo, y en esa misma página, a partir del día 16 de marzo, se va a habilitar el censo digital, el cuestionario digital. Ah, bien. Una más. Una vez que lo tengo terminado, ¿tengo que esperar a que venga el 18 de mayo el oficial del INDEC para validarlo, o yo lo mando, ya lo puedo mandar? No. Usted completa el cuestionario digital y espera ese día al censista, porque ese día el censista le va a solicitar el código. Lo que nos ahorramos la ciudadanía y el censista, es el tiempo de entrevista. Y lo que también es una herramienta más para evitar el tiempo de contacto entre el censista y el ciudadano. Porque usted lo autocompleta en su casa al cuestionario, que lleva más o menos 20 minutos completarlo, que es lo mismo que llevaría la entrevista personal, y hay mucha gente que prefiere llenarlo digitalmente a tener la entrevista personal con el censista, y solamente le da al censista el número el código del cuestionario digital. Pedro, a ver, sabemos, ¿no?, lo que se está viviendo con el tema de la inseguridad y todo lo que sucede, ¿no?, con el cuento, los famosos cuentos del tío, las engañas, todo lo que pasa con eso. ¿Qué tiene que presentarle el censista a cualquier persona que le toque el timbre? Bueno, el censista va a tener un badge, que es una identificación
con el número de DNI, y los ciudadanos van a poder, si tienen acceso a Internet o pueden llamar al call center del INDEC que vamos a tener habilitado ese día, va a poder llamar a un teléfono o para poder entrar a una página web para validar que la identidad de esa persona, para saber qué es, quién dice ser que es. Entonces, esa es una medida de seguridad fuerte, y como les decía, está también la herramienta esta del cuestionario digital, el censo digital, porque eso va a evitar que usted invite al censista a ingresar al domicilio. Usted le puede darle el código de censo a través del portero eléctrico o a través de la rendija de la puerta, y así evita, si se siente inseguro, cualquier tipo de caso de inseguridad, ¿no? El código Pedro, que hay que darle, ¿se lo puede dar de forma oral o hay que oral, imprimirlo? por supuesto. Ajá. No, como toda entrevista, es una entrevista presencial oral, no hace falta que el censista entre a la casa, para nada. Uno puede, digo por el tema de seguridad, muchas casas tienen rejas, no hace falta que entre el censista se puede quedar afuera, usted le va contestando las preguntas en forma verbal y no hace falta que esté cerca. Ahora, perdón, al margen, ¿no? Para compartir con el magíster, con Pedro, se dan cuenta, ¿no? Yo tengo 65 años, así que tengo algunos censos. No más allá de 2 censos atrás, yo te diría, como mucho los 90 para atrás, el censista era esperado en mi casa con el mate, con la factura. El tipo se quedaba, yo me acuerdo, 40 minutos como mínimo. Te preguntaba, estábamos todos ahí mirando, yo miraba lo que preguntaba. Qué locura, ¿eh? Cómo ha cambiado el mundo, ¿no? ¿No, Pedro? Pero Jorge y Guillermo, también tengan en cuenta que muchos de los censistas son maestros de la zona, entonces conocen a los vecinos, entonces la mayoría de los vecinos van a estar esperando al censista porque lo conocen. Esto se puede dar, estos casos puntuales que yo decía, esa herramienta que le damos a la sociedad, es por lugares donde hay más anonimato, pero generalmente los censistas son gente que conoce el barrio, que son conocidos de la gente del barrio. Entonces, seguramente va a transcurrir como muchos censos anteriores, donde yo fui censista en el 2001, en el 2010, y nos están esperando y se genera una empatía tremenda con las familias. Ahora acabo de entrar acá a censo.gov.ar, censo digital, y acá dice, indudablemente todavía no está operativo, porque como usted dijo, acá dice acceder al botón responder censo digital, y yo acá en la página no lo tengo, todavía no está operativo esto, por lo que veo. No está operativo. Claro. Esto se habilita el día 16 de marzo a las 8 de la mañana. Perfecto, ahí va a estar cuando uno entre va a tener responder censo digital y va a saltar todo lo que uno tiene que llenar. Pregunta. Exactamente, y lo puede abrir desde un celular, desde una tablet, de cualquier dispositivo conectado a Internet. ¿16 de marzo o de mayo? De marzo. El 16 de marzo comienza el operativo digital, pero el censo es el 18 de mayo. O sea que va a haber más de 2 meses para... Vos tenés más de 2 meses para llenarlo. Bien. Para llenarlo. Exactamente. Pregunta. El día 18 de mayo a la mañana, antes que comience el operativo censal, se cierra el cuestionario digital y ahí tenemos que esperar que llegue el censista a nuestro domicilio. Cuando yo le paso por la rendija, pongámosle que no lo conozco, y no me animo a abrirle, y le canto el número de mi contestación. El código. El código. El hombre ahí revisa básicamente que yo haya contestado todo, se va sin revisar nada. No, se va sin revisar nada, porque usted cuando completa el formulario, es un formulario que lo va guiando y no lo deja pasar a las preguntas siguientes si no contestó la anterior. Ah, qué interesante. Y aparte es declaración jurada, me imagino, no se puede mentir. No, es como cualquier encuesta que realiza, que le damos al INDEC. Es una encuesta, no es una declaración jurada. Bien. No tiene valor legal. Ah, ¿se resolvió no tener que poner el DNI? No, el DNI no es parte del cuestionario censal. Se aceptó lo Eso que sí. decían algunas ONG que tenían preocupación. Tenían miedo, pero no, el DNI no es parte del cuestionario digital. ¿Y por qué saltó este Eso sí, tema, entonces? eso sí. El tema es que para entrar al cuestionario digital tenemos que validar la identidad de la persona y que sea mayor de edad el que está contestando. Entonces es solamente para validar identidad, pero solamente es como entrada para el cuestionario digital. Después en el cuestionario no hay nada de DNI. ¿Eso les quedó claro a las distintas ONG que estaban planteando dudas sobre eso? Por supuesto, eso es del primer momento. La idea es cualquier herramienta legal para evitar que robots entren a contestar por personas humanas.
validamos la identidad del que está contestando, que es el referente, no de no de las personas que son integrantes del hogar, y es solamente como validación de entrada. Eso directamente está desacoplado del cuestionario. Bien, bien. ¿Podemos decir qué grandes rubros, a dónde apunta el censo para conocer qué vamos a saber después de que se decodifique todo el censo? Bueno, lo más importante del censo, porque es un mandato constitucional, es saber cuántos somos. Después, cómo somos y cómo vivimos. Por eso el censo no es solamente un censo de población, sino un censo de población, hogares y viviendas. Tenemos un módulo de viviendas, un módulo de hogares y un módulo de población. El módulo de viviendas son más o menos 7 preguntas. Después tenemos las preguntas asociadas al hogar, que son más o menos otras 24 preguntas. Y después están las de las personas, la población, que son 16 preguntas. Entonces, en la vivienda hacemos preguntas asociadas a la vivienda: cuántos baños tiene, cuántas habitaciones, si tiene acceso al agua potable, y todas las preguntas que nos permiten caracterizar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y después, en la sección específica de población, preguntamos nivel educativo, si está trabajando o no, en qué actividad trabaja, el sexo, la identidad de género, origen racial, entre muchas preguntas que hacemos, ¿no? Acá Marisol de Gregorio de la Ferrer pregunta si los censistas cobran. Cobran, es una tarea rentada. Cobran la jornada de que trabajo, ¿no? ¿Se puede saber cuánto? Bueno, eso que se define el día mismo, porque tiene que ver con el costo de vida y está asociado al salario mínimo. ¿Andará como lo que se pagó a los que tenían la carga de jefe de mesa en las elecciones, una cosa así? Más o menos, sí, más o menos. En función a eso se define la jornada que se le paga al censista. ¿Tienen que hacer un curso anterior de capacitación? Esa es una gran novedad que también tenemos. El curso es todo online, y lo que nos permite es asegurar que todos reciben la misma capacitación, y después tienen que hacer un test los censistas. Tienen que pasar por 8 horas de capacitación y después hacer un test, un examen, para ver si tienen los conocimientos básicos mínimos necesarios para poder realizar la tarea. Pedro, más preguntas de oyentes. ¿Cuándo se va a saber la cantidad de habitantes? Bueno, el mismo día, a las 12 de la noche, vamos a tener los resultados preliminares. Preliminares que vamos a tener más o menos los grandes números de la población argentina, dividida por sexo y por edad. Por sexo seguro, y depende cuánta gente conteste online, eso va a acelerar los procesos. Entonces, esa misma noche vamos a saber cuántos somos. 30 días después vamos a tener los resultados más finos, porque vamos a tener ya procesada la mayor parte de la información, pero no con todos los detalles del censo, y ahí vamos a tener un dato más preliminar. Y después de casi 13 meses, recién ahí tenemos la base de datos completa con todas las preguntas del censo, y ahí eso se va a socializar a toda la sociedad para que hagamos los estudios y para que el Poder Ejecutivo tome decisiones de políticas públicas basadas en evidencias, y la sociedad civil en general, ¿no? ¿Va a haber alguna novedad desde este punto de vista último que usted nos cuenta, Pedro, alguna novedad sobre el panorama socioeconómico de la Argentina, algo que hasta ahora no se había relevado, va a quedar más claro ahora? Mira, nosotros en los censos tenemos que asegurar siempre la comparabilidad. Entonces, las preguntas que incluyeron en otros censos siguen estando. O sea que todas las preguntas que tienen que ver con las características de hacinamiento, acceso a los servicios públicos, esas siguen estando, y nos van a mostrar una radiografía de cómo estamos hoy comparados al 2010 y al 2001. Lo que sí es una novedad, que lo incluimos, porque fue un pedido de la sociedad, de los diferentes organismos públicos y colectivos, es la incorporación de 3 preguntas claves, que son la identidad de género, el origen racial, las comunidades indígenas, y información sobre discapacidad. Qué interesante. Comunidades indígenas, para saber por primera vez exactamente cuánto de pueblo originario tenemos.
y qué pueblos, sobre todo, Ah, porque lo que le pedimos es que escriban en sus como ellos lo definen al pueblo, y la idea es poder hacer un inventario de toda la gente, todos los pueblos que existen en la Argentina, ¿no? Qué interesante. Todos los pueblos originarios, y eso nos va a dar una buena radiografía de cómo estamos. Correcto. Y respecto de identidad de género, para saber las autopercepciones, para conocer todo ese espectro de gente, ¿no? Claro. Exactamente. Tenemos una pregunta que le ponemos: el sexo registrado, es el que tenemos en los registros civiles, y después tenemos la autopercepción. ¿Cómo se considera usted? Y respecto... ¿Y la otra cuál era? ¿La otra pregunta? No, porque hay dos. Está el sexo registral, que es el que aparece en el DNI, que tenemos femenino, masculino, varón, mujer, y el X. Correcto. Y después está la pregunta respecto a la identidad de género. Ahí está, perfecto. Y después, pueblos originarios y la otra, discapacidades. Discapacidad. Sí, también. que hemos hablado con el titular de la Secretaría de Discapacidad. ¿No te acordás? Lo hablamos la otra vez, que es no vidente, que es ciego, Sí, que trabaja también. Marcelo, creo que es este muchacho, que es el titular del Instituto de Discapacidad. Bueno, él nos decía que falta tener todo un panorama bien así que va a venir bien. Y no solamente las discapacidades, porque también si uno tiene problemas para caminar, para subir escaleras, Claro. también tenemos que saber cuál es la población, porque en función de eso también se hacen políticas viales, ¿no? Claro. Tienen que hacer más rampas o no en ciertas zonas, donde hay más gente que tiene problemas para subir escaleras o para caminar, entonces ahí también eso uno direcciona las políticas públicas, ¿no? Qué interesante. Ahora no es solamente no oír bien o no leer bien, sino también el tema de los problemas para caminar y subir escaleras, que también es clave, ¿no? Problemas de movilidad para bañarse, para vestirse. Claro, qué interesante. Y por último, qué interesante va a ser para ustedes y para después darlo a conocer a la población, como usted dijo, después de algo más de un año, cuando se sepa cómo estábamos en el 2001 con políticas ambientales, de hacinamiento, de bolsones de pobreza, cómo estábamos en el 2010 y cómo estamos ahora. Creo que va a ser, a más de uno no le va a gustar escucharlo mucho. No sé por qué, No pero sabemos, me parece que... Eso lo vamos a saber después del censo, y lo que es importantísimo es que el censo es la gran herramienta para la toma de decisiones de los próximos 10 años de la Argentina. De políticas públicas, y también es la gran herramienta para hacer estadísticas, porque es donde se sacan todas las muestras para hacer todas las encuestas que hacemos en forma periódica en el INDEC. En el INDEC tenemos encuestas estructurales y encuestas coyunturales. Lo que se llama la encuesta permanente de hogares se hace todos los trimestres y trata de captar fenómenos más coyunturales. Y después tenemos otras encuestas que se hacen cada 2 años, cada 3 años, que sacan más información estructural. Por eso tenemos la encuesta de victimización, de las encuestas de ingresos y gastos de hogares, Claro. Y tenemos muchas encuestas, y esas encuestas se hacen en función de una muestra, y las muestras las definen los censos. Por eso es tan importante tener el censo, porque es la herramienta básica para hacer encuestas después y saber cómo estamos en periodos intercensales. Claro, qué interesante va a ser. Última pregunta de mi parte, Pedro, gracias por atendernos. En los bolsones, en los lugares esos que me acuerdo cuando se instrumentó la asignación universal por hijo, hablaba con gente amiga de Cáritas, hablaba con la Red Solidaria, ¿cómo se llama el de Red Solidaria? Daniel Carr. Con Juan Carr. Con Juan Carr, y me decía, vos sabés que a los 2-3 meses, me decía, vos sabés que estamos comprobando que ni siquiera esa gente le llega la asignación universal por hijo, ni siquiera sabe que eso existe. ¿Cómo se entra ahí, Pedro? Bueno, con información. Por eso el censo nos va a permitir conocer las características de esa gente, y después, en función de eso, se toman las decisiones. Claro. Pero el censo nos va a poder identificar las gentes con más carencias y en qué zonas tienen más carencias, y después se valida para ver, se chequea si esa gente está recibiendo la asistencia que debería recibir. O sea, el censista se mete ahí directamente, toca la puerta, golpea. Usted me está diciendo cómo llegamos a las zonas Claro, vulnerables. ¿cómo llegan esos lugares? Esos lugares, nosotros nuestros últimos 4 años hicimos el precenso de viviendas, porque nosotros, toda la logística del censo es muy complicada, porque uno tiene que asignarles recorridos a todos los censistas, y para eso tienen que conocer de antemano a dónde tienen que ir. Entonces, durante estos últimos 4 años listamos
todas las viviendas de la Argentina y en función de eso se van haciendo, se asignan los recorridos a cada censista. Y las zonas vulnerables tienen una forma peculiar que se los aborda de otra forma, y ahí ya a través con barrios populares armamos el operativo para asegurar que los censistas cubren todas las viviendas de esa área, ¿no? Claro. Agustina de Ramos Mejía pregunta, ¿y en los lugares donde hay pandemia? Bueno, en los lugares donde hay pandemia vamos a tomar, nos tenemos que cuidar todos, el censista y el censado, tomar todas las medidas de precaución, barbijo, nos tenemos que lavar las manos. Si tomamos las medidas de precauciones no hay problema, porque mientras que mantengamos el distanciamiento de 2 metros, porque uno puede hacer la entrevista con una distancia de 2 metros, no debería haber ningún problema. Bien, sí. Me pregunto, el censista en los lugares de mucha pobreza debe estar preparado para no esperar él concluir algunas respuestas, o no hay que o se hacen de igual. Nadie puede, el censista no puede inferir ninguna respuesta. Me parece. No tiene que leer todas las opciones, y el censado tiene que esperar, escuchar todas las opciones y elegir una. No es que el censista puede leer la primera pregunta y automáticamente decir ya está y sigo. Cada pregunta, si tiene opciones, todas las opciones tienen que ser leídas y escuchadas, y en función de eso el censado tiene que contestar. Y uno, por ejemplo, uno le pregunta, ¿de qué material es el techo de su casa? Y usted ve que es de material, y el censado le dice de lata o de chapa. Sí. Usted tiene que tomar la respuesta, el censista tiene que tomar la respuesta del censado, independientemente de lo que ve. Qué interesante. Bien, bien. Porque, como le dije, no es una declaración jurada, es una indagación. Entonces el censado tiene el derecho de contestar lo que cree que es donde vive, ¿no? Bien, bien. Entonces, no es por estigmatizar. Y el censista no puede, si ve que no hay baños, no puede decir que no hay baños. Si el censado le dice que hay baños, tiene que poner que hay baños, aunque el censista esté viendo que no hay baños. Después hay técnicas estadísticas para identificar y ver cualquier problema de sesgo de respuesta. Claro, la lógica de eso. O sea que, no es para estigmatizar, pero está preparado el censo para alguien que es analfabeto, o sea, puede contestar, está preparado para que conteste. Sí, por eso, él tiene que por lo menos tener tiene que escuchar las respuestas, no tiene que leer. El censista lee todas las preguntas y en función de eso responde el censado, el ciudadano, mejor dicho. Pedro, la verdad, le agradecemos, sabemos que su tiempo es muy, muy escaso, así que le agradecemos mucho que haya esclarecido a la radio de la Universidad de La Matanza y a toda la población del oeste. Muy amable. Muy amable, Jorge, Guillermo, y cualquier cosa que necesiten del INDEC, tengan en cuenta que es un organismo público que está abierto a la sociedad, y aquí estamos para informar y contarles un poco qué hacemos. Muchas gracias, muy, muy amable, muy lindo escucharlo. Gracias, Pedro. Muy amable. No, por favor, un placer. Buenas tardes. El director técnico del INDEC, el magíster Pedro Ignacio Lines. Se viene entonces el censo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.